El Señor siempre ha estado ahí, con su amor, con su misericordia. Y yo, hermanos, cuando preparaba este mensaje en la semana, yo me ponía a pensar, me ponía a meditar que todos hemos pasado en momentos en los que necesitamos algo, pero urgentemente. Lo necesitamos para ayer, dicen muchos. Y lo más difícil es que no sabemos cómo conseguirlo. Es fácil cuando nosotros necesitamos algo. Por ejemplo, yo necesito quizás un nuevo celular y yo sé que tengo el dinero ahí para comprarlo. Cuando yo necesito una nueva cocina, un nuevo microondas, yo digo, no, ahí está el dinero. Y también ahí está la casa comercial para comprarla. Yo no veo mayor problema ahí. El problema es cuando no sabemos cómo lo vamos a conseguir. Esos momentos en que quizá hemos necesitado el dinero para una medicina urgente, la medicina pues no se puede posponer. No son como las llantas de los vehículos que decimos, no, el otro mes, y ahí van pasando meses y meses. Pero no es como una medicina que se necesita en el instante, en el momento, para no sufrir. A veces el pago de estudios, ¿cuánto no hemos tenido dificultad a veces para pagar la cuota del colegio, para pagar la cuota de universidad? Y qué difícil. Cuando hemos necesitado, y trate de hacer memoria, cuando hemos necesitado un repuesto para nuestro vehículo, y no es el vehículo, no solamente se ocupa para pasear, sino que cuando es una herramienta de trabajo. Qué difícil es eso, hermano. Cuando necesitamos pagar la renta de la casa, la cuota del préstamo, la cuota de la tarjeta de crédito, y no se ve por dónde venga ese dinero para pagarlo. Ese es el momento de dificultad. Muy diferente cuando tenemos que pagar algo, pero ahí lo tenemos. Pero qué difícil, hermano, es cuando llegan esos momentos que la preocupación nos invade, la preocupación pesa mucho y nos preguntamos, vaya, hoy cómo vamos a salir adelante. Cuando no hay comida en la refri decimos, ¿cómo vamos a salir adelante? Esos son momentos de dificultad. Especialmente cuando somos padres de familia, porque uno se puede engañar como adulto. Uno dice, no tengo hambre, más tarde voy a comer. Pero cuando un niño está pidiendo, papá, mamá, quiero leche, el niño es niño, no entiende. No va a comprender que no hay. Aunque a uno de adulto le cuesta entender cuando no hay, ahora a un niño. Pero hermano, yo meditaba en esto, de que muchas veces la ayuda llega de donde menos lo esperamos. Justo en el momento que más lo necesitamos. Ese es el amor y la misericordia de Dios para cada uno de nosotros. Y sabe algo, hermano, el Señor conoce nuestras preocupaciones, Él conoce nuestras necesidades y está atento a cada una de ellas. Y Él provee en formas que a veces ni nos imaginamos. El tío, la tía que nunca nos había hablado, tenía 15 años de no escribirnos y nos escribe, hijo, hija, aquí te va este dinero. A veces el vecino que quizás no es muy amigable llega un día y dice, miren, cociné esto, espero les guste. Y trata de hacer memoria, más de alguna vez alguien que no esperábamos nos ayudó. Y es el Señor en su infinito amor y en su infinita misericordia. Y en esta mañana, el título de esta meditación es Provisión Inesperada. Repita conmigo para que nos acordemos, provisión inesperada. El Señor nos sorprende y manda la bendición en el momento que menos lo esperamos y a veces de las personas por los medios que menos lo esperamos. Así que vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 17, versículo del 24 al 27. Si usted va al día, amado hermano, con el plan de lectura, usted ya leyó este pasaje. Puede hacer que en el título de su Biblia arriba diga pago del impuesto del templo. Amén. Versículo 24 de Mateo capítulo 17. Bienvenido. Cuando lo tengamos, ya ve que todos se pusieron de pie, imagino que lo tienen. ¿Me contestan con amén? ¿Lo tenemos todos? Amén. Dice, cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron, ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Él dijo, sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo. Y el primer pez que saques, tómalo. Y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Oramos. Padre y buen Dios, Señor, que estás en los cielos. Gracias te damos, Señor, por esta oportunidad, por este privilegio, Señor, que tú me das de pararme delante de tus hijos, Señor. Delante de este grupo, Señor, de hijos tuyos que tomó a bien, Señor, este domingo venirse a la iglesia, Padre. Apartar un momento de su semana, apartar un momento de su domingo para escuchar tu palabra. De manera humilde, Señor, vengo delante de ti para pedirte que pongas gracia en mis palabras, Señor. Que seas tú hablando a través de mí, Señor. Que no sean mis ideas, Señor. Dame la habilidad, Señor, para poder compartir este mensaje, Señor. Dame esa habilidad, Señor, para poder comunicar tu palabra en esta mañana, Señor.
Toma control de todo lo que se haga, Señor, aquí. Señor, dispón el corazón de mis hermanos, Señor. Toda distracción, Señor, sea quitada, poderoso Dios. Todo, Señor, pensamiento, Señor, externo que quiere invadir en este momento, Padre. Que todos nos podamos concentrar en tu palabra, Señor. Y que nos quede grabado en nuestra mente y corazón y lo pongamos en práctica al salir de aquí. En el nombre de tu Jesús lo hemos pedido. Amén y amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Como les mencionaba, el título de esta meditación es Provisión Inesperada. Yo quiero que volvamos al pasaje. En el versículo 24 dice, cuando llegaron, ¿a dónde? A Capernaum. Capernaum es una ciudad que se encuentra a las orillas del mar de Galilea. Es el lugar donde se considera que estaba ubicada la casa del apóstol Pedro. Es el lugar donde, si usted lee los evangelios, se puede leer que en Capernaum Jesús hizo muchos, pero muchos milagros. De hecho, muchos consideran que Capernaum era la ciudad donde se establecieron por bastante tiempo del ministerio de Jesús los discípulos y él. Y vemos en este versículo 24 que entran en escena dos personas, o entran varias personas, que dice, cuando llegaron a Capernaum vinieron a Pedro, ¿quiénes? Los que cobraban las 2 dracmas, o quienes cobraban el impuesto. Vemos ahí que ya entran en escena, o entran en escena, no dice cuántos son, dice que entran los cobradores del impuesto del templo. Y me llama la atención que en la segunda parte del versículo 24 le preguntan a estos hombres, o estas personas le dicen, ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Y quiero darle un poco de contexto, hermanos, que en ese tiempo, en tiempos bíblicos, todos los hombres mayores de 20 años debían pagar el impuesto anual del templo, que esto equivalía a 2 dracmas. Esos 2 dracmas que ellos piden es el impuesto anual del mantenimiento del templo. Y la pregunta es, ¿para qué eran esos 2 dracmas? Bueno, hermanos, para el mantenimiento y funcionamiento de la adoración y sacrificio en Jerusalén. Ya hemos estudiado cuán grande era el templo de Jerusalén, o el templo de Salomón, como muchos lo llaman. Y yo me pongo a pensar, si nuestras casas son pequeñas y mantenerlas requiere dinero, nuestros templos aquí no son tan grandes como el templo de Jerusalén, pero hay cosas que pagar. Por supuesto, ellos debían recaudar dinero para poder mantenerse, para poder, como dicen unos, sostener operaciones. Y 1 dracma era el equivalente al salario de un día de trabajo de un hombre común. Entonces ellos pedían, si vemos que 1 dracma es un día de trabajo, 2 dracmas son 2 días de trabajo. Eso lo pedían una vez al año. Y me recordaba un poco al impuesto de la vialidad. Creo que todos tenemos que pagar ese impuesto de vialidad. Si lo queremos ver, era algo similar. Ahora bien, este impuesto era un impuesto religioso, si lo queremos ver así. Era un impuesto judío, porque era para el mantenimiento del templo. No era para el emperador, no era para el gobernador, sino que era para el templo, hermanos. Y me llama la atención que lo pagaban solamente los hombres mayores de 20 años. Tenían que ser mayores de 20 años para pagarlo. Yo creo que vayamos a Éxodo, capítulo 13, versículo 14-15, para que veamos que esto viene desde la ley mosaica. Viene desde Éxodo, viene del Antiguo Testamento. Amén. Dice Éxodo 30, 14 y 15. Todo el que sea contado de 20 años arriba dará la ofrenda a Jehová. Ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá del medio ciclo, cuando dieren la ofrenda a Jehová para hacer expiación por vuestras personas. Vemos que era algo instituido desde el Antiguo Testamento pagar esos 2 dracmas. Y me llama la atención, hermanos, y esto me quedó en mi mente, de que eran los hombres mayores de 20 años. Y es un buen momento para analizar en este aspecto, que muchos estudiosos consideran que la mayoría de los discípulos de Jesús eran menor a los 20 años. ¿Por qué? Porque en ese momento solo le piden el impuesto a Pedro y a Jesús. Y yo pensaba en esto, que a veces nosotros, y si nosotros consideramos que ellos eran menor de 20 años, eran muchachos, muchos expertos lo consideran así, y nosotros a veces somos duros con los discípulos de Jesús. Yo le hago la pregunta, ¿cómo era usted en su adolescencia? ¿Era rebelde, quizás? ¿O era muy bien portado? ¿Creía en lo que decía la palabra de Dios de corazón y lo ponía en práctica? Quizás no éramos así. Así que, hermanos, los discípulos de Jesús es muy probable que hayan sido menores de 20 años. ¿Cuántos años tenía Jesús cuando comenzó el ministerio? Dice en Lucas 3:23, Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años. Eran jóvenes. No eran, a veces nos imaginamos a los discípulos, en ese momento imaginamos quizás hombres de 30, 40 años, 45, eran muchachos. Pedro era quizás el mayor, de hecho se menciona que Pedro tenía suegra y tenía esposa. Es el único. Y yo analizaba y destacaba ciertos aspectos de la personalidad de Pedro. Si se fijan, Pedro era siempre el más impulsivo, era probablemente el mayor de ellos. Si se recuerdan, Pedro
fue el que quiso cortar, bueno, le cortó la oreja a Malco. Fue el que cuando vio al maestro que venía en el agua le dijo, Señor, quiero ir donde ti. Tiene lógica que él haya sido el mayor. Hermano, y es muy común, o es una tradición judía, que siempre el maestro fuera mayor que los discípulos. Por eso, cuando hablamos sobre los discípulos en tiempos de Jesús, en los evangelios tratemos de recordar muchachos de menos de 20 años, o quizás entre los 20 y 30 años, eran muchachos jóvenes. Vamos a ir al versículo 25, que dice, él dijo, sí. Cuando le preguntan a Pedro, vuestro maestro no paga las 2 dracmas, ¿qué dice Pedro? Él dijo, sí. Y me llamaba la atención porque Pedro se atrevió a contestar. Yo quizás, si hubiera sido Pedro, hubiera ido donde Jesús, le digo, Jesús, ¿lo vas a pagar o lo vamos a pagar? Pero Pedro, siempre impulsivo, él dijo, sí. ¿Lo va a pagar tu maestro? Sí. No le consultó. Qué difícil es cuando nuestros hijos a veces contestan en nombre de nosotros. Sí, dice mi papá que sí vamos a ir. O nos comprometen en algo en la escuela, mi papá lo va a traer y ni siquiera le han preguntado a uno. O cuando llaman al vendedor que va por la calle y le dice, quesadilla. Y no saben si uno va a tener para pagar o no. Mi hijo hace poco me hizo esa. Iba al vendedor de quesadilla y le dijo, quesadilla. Y el vendedor muy obediente llegó. Y bueno, compramos quesadilla. Y yo hablé con el hijo, pregúntame siempre a mí, esta vez tenía para comprar quesadilla. No sabemos la próxima vez si voy a andar. Y vemos que Pedro hizo lo mismo. ¿Va a pagar tu maestro el impuesto? Sí, le dijo. Vaya. Pero yo meditaba un poco más y decía, ¿por qué Pedro? Ya sabemos que era un poco impulsivo, era el mayor, que a veces era el portavoz de los discípulos. Él se atrevió a contestar y decir sí, pero una de las razones era porque conocía a Jesús. Porque él sabía lo que su maestro podía contestar. Porque él convivía con el maestro. De hecho, estaban en la casa de Pedro. Por eso él tuvo la osadía de adelantarse y contestar. Porque Pedro sabía que Jesús era un hombre respetuoso de la ley. Asimismo, no iba a dejar en mala posición a Jesús. Él dijo, sí, lo vamos a pagar, o sí, lo vamos a pagar. Vamos a la segunda parte del versículo 25, que dice, y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? Vemos que Pedro entra a su casa y él no tuvo que contarle lo que había pasado. Jesús sabía exactamente lo que habían hablado allá afuera, qué es lo que estaba pasando en ese momento. Jesús ya sabía lo que estaba pasando, y me llama la atención que Jesús habla primero. No sé si Pedro habrá entrado con una cara de preocupación, decir en qué problema nos metimos. No sé, no lo dice la Escritura. Pero lo que sí dice es que Jesús habló primero, y me llama la atención que Pedro no tuvo que presentarle la problemática a Jesús porque él ya lo sabía. Hermanos, en esta mañana quiero decirle que el Señor conoce nuestros problemas. El Señor nos conoce a nosotros perfectamente bien. Él sabe lo que usted está pensando ahorita. Él sabe lo que lo tiene preocupado, lo que lo tiene quebrándose, tronándose los dedos. Él sabe. Él sabe lo que no lo deja dormir por las noches. Y quiero que vayamos a Salmos 139, del 1 al 4. Se lo voy a leer yo por cuestiones de tiempo. Dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Hermanos, si uno conoce a los hijos, uno bien sabe cuando necesitan algo, cuando han hecho algo, cuando han escondido algo, cuando han quebrado algo y lo han escondido, los que somos papás. ¿Cómo no nos va a conocer nuestro Padre Celestial? Si nos conoce desde antes que estuviéramos en el vientre de nuestra madre, ¿cómo no nos va a conocer Él a nosotros? Ahora bien, no debemos caer en la excusa de decir, o en el error de decir, como el Señor ya me conoce, yo no oro. De todo modo ya sabe lo que necesito. Momento, dice en Filipenses 4, 6 y 7, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hermano, yo le pregunto, ¿quién necesita más la oración? ¿El Señor o nosotros? Nosotros. Dios sigue siendo Dios, yo ore o no ore. Dios sigue siendo Dios, yo venga a la iglesia o no venga a la iglesia. Quien se va a ver en problemas, si yo no vengo a la iglesia, si yo no lo busco en oración, si yo no leo su palabra, si yo no le canto, soy yo. El ministrado al orar es uno. Yo creo que más de alguno de nosotros ha venido algún lunes de oración. Yo sé que oramos en nuestras casas, pero venimos el lunes de oración y oramos cerca de 1 hora. Y yo sé que muchos hemos venido quizás cargados
que ni encontrábamos la iglesia, lo desorientados que nos sentíamos, de lo golpeado que nos sentíamos del día, pero venimos a la iglesia, oramos esa hora de corazón, sin distraernos, buscando el rostro de Jehová, y al levantarnos somos diferentes. Quizá el problema está ahí todavía, la mamá todavía está enferma ahí, el repuesto del carro sigue arruinado, pero uno ya no se siente igual porque el Señor ya nos dio la paz. Me gusta eso, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones. ¿El Señor sabe nuestras necesidades? Sí las sabe. Él sabe lo que vamos a decir antes que lo digamos, sí lo sabe. Pero el Señor también quiere escucharnos. Recuerde que la oración nos sirve más a nosotros, es de bendición para nosotros. Amén, hermanos. Vamos al versículo 25. Y le dice, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Me gusta esta pregunta que le hace Jesús a Pedro. ¿Qué te parece, Simón? Jesús siempre utilizando todo momento para enseñar. Jesús quizás pudo haber resuelto esa situación sin decirle nada a Pedro. Vaya, aquí está, va. Ni lo hubiera visto, quizás él hubiera salido, pero no. Él le pregunta a Pedro, ¿qué te parece, Simón? Hace una invitación a pensar o a analizar la situación a Pedro. Y era común, amados hermanos, usted que quizás ha leído sobre historia universal, era normal antes que los reyes invadieran otras ciudades, otras provincias, otros reinados para conquistarles. Y era común cobrarles impuestos a los conquistados. Si les iba bien, si no los tomaban como esclavos. Pero no les cobraban impuestos a sus hijos o a la realeza. Difícilmente un rey le iba a pedir impuesto o tributo a su hijo. ¿Por qué le iba a pedir a su hijo si su hijo de lo mismo se iba a alimentar? Sino que le pedía al pueblo, especialmente a los conquistados. Y me llama la atención, hermano, en este pasaje y en los pasajes anteriores, que siempre Jesús se presenta como el Hijo de Dios a través de los evangelios. Jesús se refiere al templo, ¿cómo? Como la casa de mi Padre. Y quiero que vayamos a Lucas 2:49. Este sí me van a ayudar leyéndolo. Si alguien lo tiene, me contesta con un fuerte amén. Y van a llegar con un micrófono hasta su asiento. Amén. ¿Quién lo tiene? Lucas capítulo 2, versículo 49. Amén. Vemos que en este pasaje Jesús, siendo niño, se encontraba ¿dónde? En el templo. Amén. Lucas 2, capítulo 2, versículo 49, por favor. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Muchas gracias. Vemos de que Jesús estaba en el templo y se refería a estar en el templo como estar en los negocios de su Padre. Y vamos a Juan capítulo 2, versículo de 14 al 16, se lo voy a leer yo. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los campistas ahí sentado. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, a las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi Padre casa de mercado. Este pasaje puede salir otro mensaje de esto. Lo vamos a dejar ahí, vamos a poner seña. Pero lo que quiero que nos enfoquemos es al final, que dice, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de ¿quién? De mi Padre. ¿Dónde estaba Jesús? En el templo. Se refería al templo como la casa de su Padre. Y si volvemos a esta lógica, que yo le comentaba que los reyes no le pedían tributo o impuestos a sus hijos, ¿será que Jesús tenía que pagar esos impuestos? No. ¿Tenía que pagar él el mantenimiento del templo? No, porque él era el Hijo de Dios. Por ser Hijo de Dios, Jesús no estaba obligado a pagar los 2 dracmas. ¿Por qué? Porque era el Hijo de Dios, y recordemos que Jesús es Dios. ¿Cuántos creemos eso? Jesús es Dios. Tengamos cuidado de diferentes sectas que le quitan la deidad a Jesús. Momento, Jesús es Dios. ¿Qué dice en Juan 10:30? Yo y el Padre uno somos. Y me gusta Mateo 1:23, que dice, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarán su nombre, ¿cómo? Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Jesús es Dios. Y termino este punto con Isaías 9:6, y ese sí quiero que lo leamos todos juntos, por favor. Isaías 9:6. A veces, hermanos, de diferentes religiones, diferentes sectas, quieren ver a Jesús, le quieren quitar la deidad a Jesús, la divinidad a Jesús. Cuidado, Jesús es Dios. Amén. Dice Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, ¿cómo? Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Si llegan a su casa
especialmente con revista y con corbata, y le quieren decir que Jesús no es Dios, dígale, vamos a Isaías 9:6. Porque el profeta dijo que llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Ese es un buen versículo que usted puede sacar, hermano, al momento que le quieran poner a discutir la deidad de Jesús. Amén. Este puede ser un estudio completamente aparte, pero quiero que nos llevemos esto en esta mañana. Y Jesús en este pasaje, hermanos, nos da una lección de humildad y nos da una lección de respetar a las autoridades. Creo que tenemos claro que Jesús estaba exento de pagar los 2 dracmas. Amén. El hecho de ser hijo de Dios a él lo exime, o en ese momento lo eximía de cumplir con el pago de esos 2 dracmas. Y hermano, el hecho de ser hijo de Dios, ¿cuántos hijos de Dios hay en esta mañana? Amén. Amén. Eso, hermano, no nos exime a cumplir con las leyes terrenales. Si Jesús lo hizo, y podemos ver en su momento, cuando le preguntan si debían de pagar impuestos, y él dice, dad al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios, ¿cómo no lo vamos a hacer usted y yo? Procuremos como hijos de Dios, y no digamos, es que yo soy hijo del rey. Pues vemos que Jesús, siendo Dios, él cumplió con esas obligaciones, pues mucho más nosotros. Hermano, como hijos de Dios, procuremos declarar renta a tiempo, renovar licencias de conducir a tiempo. Yo creo que nadie anda aquí con la licencia de conducir vencida. No creo que nadie ande manejando sin licencia. No, ¿verdad? Hermano, tratemos de respetar ordenanzas municipales, respetar lugares de parqueo, pagar a tiempo, seamos ciudadanos responsables. Cuando sea el momento de elegir autoridades, vamos a ejercer el sufragio. Amén. Un hijo de Dios debe ser un buen ciudadano, debe procurar dar testimonio en todo. ¿Y qué dice Romanos 13, del 1 al 2? Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y a lo que resisten acarrean condenación para sí mismos. No se ve bien, hermano, que un cristiano no cumpla con sus deberes ciudadanos. Si alguien dice, no, es que yo le obedezco a Dios y no a las autoridades, pues si no obedece a las autoridades que las ve, yo creo que está más difícil que obedezcan a Dios que no lo ven. Ahora bien, debemos tener cuidado, hermanos, de obedecer las autoridades siempre y cuando no vayan en contra de la voluntad de Dios. Eso lo hemos mencionado aquí. Y vamos al versículo 27. Dice Jesús, sin embargo, para no ofenderles. ¿Cómo le dijo? Sin embargo, para no ofenderles. Me gusta este pasaje que dice, Jesús menciona para no ofenderles. Y esto, hermano, es algo que debemos aplicar a nuestras vidas y evitar ser piedras de tropiezo. Hay muchas acciones, hay muchas prácticas que a pesar que no son pecado, pero sí debemos de evitarlas para no ofender. Yo le hago una pregunta, si yo viniera a predicar, hermano, aquí con una manga corta, ¿es pecado? No, no lo es, sin miedo, hermano. No, no lo es. No lo es. Si yo predico aquí con una manga corta, no es pecado. Ahora bien, si yo voy a una iglesia donde todos predican con manga larga, yo para no ofender, a pesar que yo sé que no es pecado, yo para no ofender ese día me voy a poner una manga larga. Amén. No voy a llevar la contraria ese día. Imagínense si yo me subo, yo no dudo mucho que me dejaran subir con una manga corta, pero si me dejaran subir, ¿ustedes creen que me escucharan o estuvieran más pendientes de ver mi brazo o de ver que no estoy cumpliendo con lo que ellos hacen? No es pecado, pero yo ese día lo haría para no ofender. En muchas iglesias, hermano, es costumbre que la mujer use mantelina. Amén. En nuestra iglesia no es una costumbre, sin embargo yo respeto esa práctica. Pero yo he visto, especialmente en misiones, cuando uno va a otra iglesia que las hermanas sí lo hacen, yo he visto hermanas que sí lo han hecho por respeto, para no ofender, porque se suben a predicar o a cantar, se van a fijar más de que no tienen mantelina que lo que están diciendo, para no ofender. Yo le hago otra pregunta, ¿será pecado comer cerdo? No lo es. Pero hermano, si hay un hermano que no se siente cómodo comiendo cerdo y yo le invito a mi casa a una cena y yo sirvo cerdo, mejor no lo invito. Si ese día ese hermano va a llegar a mi casa, voy a servir quizás pollo, quizás whisky sudado, ¿verdad? No sé, pero hay muchas cosas, hermanos, que no son pecados, pero debemos evitarlas para no ofender, para no ser piedras de tropiezo. Y me gusta eso que Jesús dice, para no ofender. Y vemos que Jesús toma la carga. Estaban en la casa de Pedro, pero Jesús tomó la responsabilidad del pago de él y el de Pedro. Y hermano, Jesús siempre va a proporcionar los medios para poder suplir las necesidades que dice Filipenses 4:19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte o falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Versículo 27. Sin embargo, para no ofenderle, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero.
tómalo y dáselo por mí y por ti. Hermanos, es una provisión sobrenatural. ¿Cuántos han sacado una moneda de un pez? Yo no. Son los cuentos, ¿verdad? Hay un cuento que encuentran un soldadito. Pero yo nunca me he encontrado una moneda en un pez. Jesús manda a Pedro a encontrar esa moneda en el pez, y me llama la atención que no había una bolsa de dinero ni tesoro disponible en ese momento. Porque lo más lógico es que Jesús hubiera sacado de su cartera, su chequera, y le ha dicho, vaya, aquí están, que se vayan, para que no estén molestando. Pero no. El Señor, el poder de Dios proveyó lo que necesitaban en el momento necesario. Vemos que Pedro y Jesús no andaban dinero, o al menos no andaban esa cantidad de dinero. Y a veces nos quieren predicar este evangelio de la prosperidad, y que si uno no es próspero económicamente, la unción de Dios no está con uno. Hermano, Jesús no tenía el dinero para pagar el impuesto. Y dice Mateo 6:8, no os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. El poder de Dios fue grande en ese momento, que vemos de que de un pez sacaron la moneda. Y así como un padre sabe lo que un hijo necesita, nuestro Padre Celestial conoce y cuida de nuestras necesidades. Nosotros como padres sabemos las necesidades que tienen nuestros hijos, ¿sí o no? Claro que sí. Nosotros sabemos lo que un hijo necesita antes de que lo pida. Nosotros sabemos cuando el hijo ya necesita cambio de zapatos, cuando quieren comenzar a hablar los zapatos, cuando ya al hijo le toca cambio de mochila, cuando al hijo le toca ya cambio de uniforme, que anda tirando los botones. Si nosotros como padres terrenales, pecadores, nos damos cuenta cómo el Señor no va a saber lo que necesitamos. Y hermanos, así como el Señor mandó un pez con la provisión que necesitaba, Dios puede mandar un pez a su vida y a la mía hoy, para suplir lo que nosotros necesitamos. Yo desconozco, hermano, lo que usted puede estar necesitando esta mañana, pero el Señor sí que lo sabe. Desconozco sus necesidades, pero el Señor sí las sabe. Jesús sí las conoce. Dios puede mandar ese pez en esta mañana con la moneda. Lo puede mandar hoy o en cualquier instante. Lo puede mandar mañana, lo puede mandar hoy en la tarde, lo puede mandar la otra semana. Pero lo que sí puedo garantizarle es que Dios va a proveer lo que nosotros necesitemos en el momento que lo necesitamos. Amén. Dios puede mandar la bendición en el momento inesperado, por el canal inesperado. A veces esperamos que venga de alguien conocido, pero puede venir la bendición de alguien desconocido. Imagínense que lo mandó de un pez. Eso es algo sobrenatural. Quizás porque lo hemos leído muchas veces, nos lo enseñaron en escuela bíblica, le hemos perdido quizás el asombro a esa historia. Imagínense ir a pescar o atrapar un pez y que de ahí salga el pago, hermano, algo sorprendente. Y si el Señor lo dejó aquí, es para mostrarnos su gran poder y decirnos que de cualquier medio la bendición puede venir a nuestras vidas. Ahora bien, me llama la atención es que Dios usa las habilidades de Pedro para satisfacer las necesidades. Si a mí me hubieran dicho, anda a agarrar un pez, quizás me hubiera costado porque no es mi habilidad. Pero ¿de cuál era la profesión o cuál era el oficio de Pedro? Era un pescador. Entonces Jesús ocupó las habilidades de Pedro para poder satisfacer esa necesidad. Pedro era pescador, lo mandó a pescar un pez. Hermano, por eso es necesario que nosotros explotemos nuestras habilidades. La bendición del Señor puede venir también a través de nuestras habilidades, a través de lo que conocemos. Por eso es importante que siempre busquemos aprender más. Si el Señor no va a mandar la bendición por un medio, por lo que yo estudié, pues voy a aprender algo más. Tal vez por ahí el Señor va a mandar la bendición. El Señor ocupó esa habilidad de Pedro, que era de pescar peces. La habilidad de Pedro fue el medio para suplir esa necesidad. Y hermano, mientras más nos preparemos, de mejor forma le vamos a servir al Señor. Yo pensaba en esto, que David llegó al palacio del rey Saúl, ¿por qué? Por ser músico. Vayan a buscarme un músico que toque bien, en mis palabras se lo digo. Y pues llegó David. David, ¿por qué mató al gigante? Por las habilidades que él había adquirido cuidando las ovejas de su papá. Él agarró lo que sabía ocupar y con eso mató al gigante. Hermanos, debemos ocupar nuestras necesidades para poder servir al Señor de mejor forma. Yo quiero que vayamos a Proverbios 22-29. Se lo voy a leer yo por cuestión de tiempo. Dice, en la versión Nueva Traducción Viviente: ¿has visto a alguien realmente hábil en su trabajo? Servirá a los reyes en lugar de trabajar para la gente común. Pero es importante que nos preparemos. Es importante que nuestros trabajos hagamos lo mejor que podamos, como que si fuera ¿para quién? Para el Señor. Y hermano, yo quiero destacar en este pasaje la obediencia de Pedro. Pedro fue un hombre ¿cómo? Obediente. Y me llamaba la atención de que Dios actúa en maneras sorprendentes y de formas poco usuales. Lo vimos los que nos acompañaron a la vigilia el viernes
antepasado, yo mencionaba que para sanar a Naamán lo mandaron a sumergirse 7 veces en el río. Para derrumbar o derribar las murallas de Jericó, caminaron, dieron 13 vueltas a Jericó para destruirlas. Pero hermano, a mí me cuesta entender, o si hubiera sido Pedro, hubiera cuestionado al Señor: maestro, ir a buscar la moneda en un pez. Yo pensaba, ¿no era más fácil ir a pedir? ¿Ustedes creen que si Jesús no hubiera pedido, el dinero no se lo hubieran dado? Por supuesto. ¿Creen que no era más fácil? O a mí me suena más lógico que Jesús le hubiera dicho: vaya Pedrito, vos podés pescar. Sí, Señor, sé pescar. Vaya, anda a pescar, anda a conseguir los peces y los vamos a vender. Eso me hubiera sonado a mí más lógico, ¿o no? ¿Sí? ¿O no era más fácil decir: bueno, Pedro, vas a ir a trabajar 2 días completos, o vamos a trabajar 2 días completos y lo que nos paguen, de eso vamos a pagar? Pero el Señor obra de maneras sorprendentes, sobrenaturales. A veces queremos que el Señor obre con nuestra lógica, como es lo que yo hubiera dicho o lo que yo hubiera sugerido si hubiera estado ahí. Pero el Señor dice: no, vas a ir a pescar un pez y de ahí te voy a mandar la bendición. Y Jesús le pide a Pedro, ¿qué dice? Dice: sin embargo, para no ofenderle, ve al mar y echa ¿el qué? El anzuelo. Me llama la atención a mí que el Señor le manda a pescar ¿con qué? Con anzuelo y no con red. ¿Y cuántos peces le manda a pescar? ¿Cuántos? 1. No le dijo: vaya, anda, sacate 1000 y de ahí vamos a tener buen dinero. Anda, sacate unos 5000 y nos vamos a tener bastante bendición. No. El Señor le dijo: vas a traer un pez, anda a pescar un pez. Y hermano, el Señor no lo mandó a Pedro a usar una red para que se volvieran ricos. Se fueran a encontrar lo que necesitaban para suplir la necesidad en ese momento. Y lastimosamente lo que nos enseñan a veces el evangelio de prosperidad, que el Señor sobre todas las cosas quiere que seamos ricos económicamente. ¿El Señor nos puede hacer ricos económicamente? Sí lo puede hacer. Pero lo que el Señor nos promete a nosotros es la bendición. ¿Se recuerdan del mensaje de pan para hoy? Pues el Señor le dio en ese momento lo que necesitaban en el momento necesario. Encontraron lo que ellos necesitaban para el pago de los 2. Y hermano, a mí me gusta esto de que si nosotros leemos los evangelios, vemos de que a los discípulos de Jesús no les faltaba nada. Es importante que nosotros como hijos de Dios busquemos la cobertura de Dios. Si usted lea los 4 de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, lea y usted me dice si ellos pasaron hambre en algún momento. No. Jesús siempre se preocupó por satisfacer su necesidad. De que no tenían lujos es otra cosa, pero lo que necesitaban no les hacía falta. Hermano, el Señor en su momento les dio comida. ¿Alimentó cuántos? A 5000. El Señor de una u otra forma conseguía estadía. Y lo podemos ver cuando María y José buscaban un lugar para que pudiera dar a luz, para que Jesús pudiera nacer. No les consiguió un hotel 5 estrellas, pero sí les consiguió un lugar en el momento que lo necesitaban. Que a veces nosotros queremos exigir lujos, y no está mal, o sea, usted puede pedírselos a Dios. Pero el Señor, vemos que cuando Él estuvo aquí en la tierra, Él daba lo necesario. El pago de impuestos, tenían que darlo. El impuesto del templo les dio lo necesario. Ellos nunca pasaron problemas, en el sentido de que siempre Jesús los protegía, siempre les dio protección, siempre les dio identidad, les dio un propósito. Eso es lo que hace Jesús en nuestra vida. Por eso debemos buscar la cobertura de Dios. Si nosotros tenemos a Dios, hermano, no nos falta nada. Y hermano, yo no sé qué necesidad usted pueda estar pasando en esta mañana. Puede ser que tenga necesidad económica. Yo al comenzar le decía, no sé si está contando las horas para poder pagar la cuota del préstamo y no lo tiene. Probablemente la comida en casa ya está acabando, la medicina está acabando, ya le estamos dando las últimas que queda de leche al niño. Y así, yo no sé la necesidad. No sé cuánto deban pagar o cancelar gastos de graduación en estos días. Terminar de pagar la última cuota de universidad. Hermano, yo he escuchado testimonios de personas que han tenido que pagar ese día, y yo lo he vivido también, cuando he tenido que pagar algo y de una u otra forma el Señor ha mandado la bendición. Pero debemos de confiar plenamente en Dios. A veces quisiéramos tener la bendición, pescar muchos peces y tener mucha abundancia. El Señor lo puede hacer, sí lo puede hacer. Pero el Señor, hermano, en esta mañana, yo creo que nos llevemos en esta mañana, de que el Señor nos puede bendecir de maneras que no lo esperamos. Que debemos confiar en Él porque Él nos va a dar lo que nosotros necesitamos. Pero es importante que estemos con el Maestro. Si nosotros nos alejamos del Maestro, vamos a estar muy lejos para que Él pague los impuestos por nosotros. Vamos a estar muy lejos para que Él nos pueda dar instrucciones. Pedro estaba cerca del Maestro y por eso Jesús le dijo qué tenía que hacer. En la palabra del Señor nosotros encontramos qué es lo que tenemos que hacer. En esta mañana yo le digo, si la bendición que usted está esperando es tarda, no se aleje del Maestro.
no se aparte de la cobertura de Dios. El Señor va a mandar la bendición en el momento necesario, la cantidad que usted necesita y por el medio que menos lo espere. Y si el Señor es más que bueno con nosotros, le puede mandar hasta un poquito más. Yo sé que el Señor a veces nos ha mandado más de lo que necesitábamos. Y el Señor lo puede hacer otra vez. Si el Señor lo hizo con Pedro, imagínense qué sorprendente encontrar esa moneda en el pez. El Señor nos puede sorprender nuevamente esta mañana. Y no solo quiero que lo veamos del lado económico. El Señor nos puede mandar eso que necesitamos. Quizás necesitamos paz en nuestras casas. Quizás en nuestra casa hay provisión económica, quizás hay alimento, pero no hay paz. ¿Cuánta gente no tiene que comer cosas sabrosas y no quiere ni ver a la esposa, no quiere ni ver a los hijos? Tiene mucha bendición económica, pero le falta paz. ¿Cuántas familias en esta mañana tienen mucha provisión económica, pero no tienen a Dios como centro en sus hogares? Yo no sé lo que usted necesita en esta mañana, pero el Señor sí lo sabe. Le invito a creer, a confiar que en cualquier momento ese pez puede llegar con la bendición que nosotros necesitamos. Yo quiero que nos pongamos de pie, amén. Y quiero pedir a los amigos y hermanos que están en la transmisión, hacerle la invitación de buscar a Dios. Siempre buscar la cobertura de Dios porque en Él hay bendición. Que el Señor le bendiga.